Hola a todos, bienvenidos a Filosofía Clase B, yo soy Oscar. Me preguntan sobre un tema del que prefiero no hablar en YouTube, por qué cierto gobierno tomó cierta medida sanitaria. Yo creo, respondo en general, obviamente no puedo responder la pregunta específica. Yo creo que en estos últimos 2 años lo que hemos visto es un totalitarismo de la salud. Los sistemas de salud pública han sido totalmente copados por la mentalidad propia de los totalitarismos. ¿Cuál es esa mentalidad? No hay ningún dos. Hay una sola cosa que es todo. Decía Joseph Wu, ministro de Relaciones Exteriores de Taiwán, que ellos sabían que la política de una nación, dos sistemas estaba condenada al rotundo fracaso desde que oyeron el nombre. Desde que oyeron cómo se llamaba la política, un país, dos sistemas, sabían que estaba condenado al fracaso, porque en un régimen totalitario no hay ningún dos. No hay dos. No hay dos partidos, no hay dos ideas, no hay dos clases sociales, no hay dos sexos en una ideología totalitaria. Ustedes quieren que haya dos sistemas económicos, no hay dos sexos. Eh, y lo que estamos viendo en los últimos 2 años es esa mentalidad de no hay dos, hay una sola cosa que es todo, llegó a la salud pública. Hay un sistema de salud para el cual hay una enfermedad y un remedio. Y no podés hablar de otra enfermedad ni de otro remedio. Es la mentalidad totalitaria llevada a la salud. ¿Esto es intencional? ¿Es consciente? Muy probablemente no. Lo que pasa es que están metiendo en todos los cargos desde el ministro de salud de un municipio hasta la marioneta de Winnie Pooh en la Organización Mundial de la Salud. Toda la gente que dictamina las políticas de salud piensa así. Son gente que ha llegado a su cargo público por estar afiliado a un partido político donde no hay dos, donde no hay dos nada, donde no hay dos ideas, dos partidos, dos visiones legítimas del mundo, dos sexos, no hay dos nada. Y bueno, esa gente tiende a pensar así. Entonces no es que necesariamente les hayan bajado la línea. Miren, a partir de ahora, para la Organización Mundial de la Salud existe una sola enfermedad y un solo remedio. No es que les bajaron la línea ideológica, que son así. Son así, es como el escorpión de la fábula, es mi naturaleza. Toda la gente que ocupa cargos directivos en el sistema de salud hoy en día, de cualquier parte, son gente que tiene la forma de pensar propia del totalitarismo y desde luego, va a aplicar esa forma de pensar en su trabajo. Eso es lo que creo que ha ocurrido en los últimos 2 años. Creo que el positivismo tiene excesiva mala prensa, me comenta alguien, sobre todo de parte de los libertarios. Sí, estoy de acuerdo. Yo creo que el positivismo se lo asocia hoy en día sobre todo al derecho positivo, a la filosofía positiva del derecho que prácticamente no tiene defensores en, entre personas que hayan pensado seriamente en el asunto, prácticamente hoy no tiene defensores. Pero se lo reduce a eso. El positivismo ha tenido una fuerte influencia en todo el pensamiento occidental moderno, incluyendo en ideologías como los libertarios. Los libertarios no existirían sin el positivismo. Eh, sí, estoy de acuerdo, creo que tiene una excesiva mala prensa. Lo que pasa es que cuando una filosofía es tan exitosa, todo el mundo ve únicamente sus fallas. Los aciertos se han convertido en sentido común. Entonces, por ejemplo, de Aristóteles, todo el mundo recuerda que decía que la mosca tiene 4 patas
y no recuerda que fue quien usó el sistema de causa final, causa eficiente, causa formal, etcétera, que se nos ha vuelto natural. Nosotros decimos en conversaciones en la panadería, sí, en potencia creo que eso es así, pero hay que ver qué pasa en acto. Se nos volvió sentido común el aristotelismo, entonces vemos únicamente sus disparates, sus fallas. Bueno, creo que esto mismo ocurre con el positivismo. El positivismo se nos volvió sentido común. Entonces vemos únicamente cosas como la teoría positiva del derecho, que hacen agua por todas partes. Em, Resumiendo, sí, creo que tiene una excesiva mala prensa. Sobre todo en líneas de pensamiento ideológicas que le deben muchísimo el positivismo, como los libertarios. Em, ¿Por qué todo el mundo habla del ranking podrido de Eternals? No lo sé. Creo que es una buena muestra de que los críticos se toman más en serio a Rotten Tomatoes de lo que dicen tomárselo y de lo que deberían. Ah, Hulk, Iron Man 2, Capitana no se ve un carajo, Black Widow fueron obviamente obras maestras del cine incuestionables porque 100% fresh certificated. Eternals es la primera película mala del MCU, sin dudas. Muestra que se lo toman más en serio de lo que dicen a ese sitio y de lo que deberían. ¿Vi el último duelo? No, le apliqué la regla de los 15 minutos. La regla de los 15 minutos dice que si ves los primeros 15 minutos de una película y los podés resumir con la frase hasta ahora no pasó nada, lo mejor que podés hacer es dejar de verla. Bueno, yo vi los primeros 15 minutos de The Last Duel, del último duelo. Los puedo resumir diciendo todavía no pasó nada, así que la abandoné ahí. Deberías hacerte una cuenta en Pornhub, me dicen. Me hice una cuenta en Xvideo. Me banearon por no subir pornografía. Lo cual tiene sentido. Es más razonable de lo que suena a primera vista. Tiene más sentido de lo que parece. Aflojá con las películas pochocleras o te va a dar diabetes, me dicen. Es verdad, estoy viendo bastantes tonterías últimamente. Me estoy maratoneando en este momento con los misterios del padre Dowling, así que me voy a tener que inyectar insulina después de... quería comentar algo. Estoy viendo esta serie. Es una serie de unitarios policiales de los 80, súper apto para todo público, del Hallmark Channel, con un personaje que es un plagio descarado del padre Brown. Y lo que quería comentar es, wow, incluso en esa serie, para pasar el rato del Hallmark Channel de la década del 80, es algo que hoy no podrías filmar. Transcurre en un mundo donde hay mafiosos, sitios de apuestas clandestinos, prostitución, ah, eso, relaciones extramaritales, eso que se solía llamar el mundo real, de lo que solía conversar la gente, y que hoy no lo podés mencionar, ni siquiera en algo que pretende ser profundo, una película... es una película seria para pensar, hoy no lo podés mencionar. Nada que tenga que ver con el mundo real. Eh, Tiene, si vas a mencionar un prostíbulo, tiene que venir la bajada de línea. Bueno, en estos tiempos que estamos viviendo, el mundo ha cambiado, incluso en lo que pretende ser una película seria. Y esto lo podías mostrar, desde luego, versión apta para todo público, ¿no? Podías mostrar prostíbulos, garitos, mafiosos, en, en una serie de televisión del Hallmark Channel en la década del 80. Wow, ¿cómo nos hemos ido acostumbrando de a poco a una completa locura? Y te das cuenta únicamente
cuando volvés atrás y ves lo que se consideraba normal un par de décadas, lo que era normal, lo que era normal, lo que se consideraba normal unas pocas décadas atrás. Me dicen que es bastante irónico hacer un video con un curso para autodidactas. Es verdad, pero se entiende que es una guía para gente que quiere leer por su cuenta de filosofía por alguien que es en sí mismo un lector silvestre de libros de filosofía. El autodidacta en sentido etimológico, la persona que aprende solo no existe. Para empezar tendría que inventarse el idioma. Una persona que aprende solo tendría que inventar su propio idioma. Si está hablando en castellano, ya tiene la guía de miles de filósofos anónimos que le dieron forma a ese idioma. El autodidacta en sentido etimológico, la persona que aprende sola, no existe. Se entiende que un autodidacta es alguien que se ha formado de modo que va más allá de una mera curiosidad superficial y de modo ajeno, extraño a toda institución educativa formal. Se entiende que eso es un autodidacta. Pero el autodidacta en sentido estricto no existe. El autodidacta puro no existe. Es imposible. Alguien me dice que vio que en el peronismo, autores de derecha dicen que el peronismo fue socialista y autores de izquierda dicen que fue fascista. Tienen razón los dos en que fue un totalitarismo. Lo mismo que fue un fenómeno político del mismo tipo que el fascismo, que el socialismo. Ahora, ¿sabe qué les recomiendo? Para buscar información sobre el peronismo, el método de las tres, el test de las tres letras. A cualquier cosa, busque las letras CGT. El test de las tres letras. La CGT, para el que no sepa lo que es una institución prácticamente única en su tipo, que no existe en otra parte que en Argentina. La CGT es un sindicato de sindicatos. Y organizaciones sindicales formaron un sindicato. Es un sindicato de sindicatos. Eso es la CGT, Confederación General del Trabajo. Es una institución que no existe prácticamente en ninguna otra parte. Por ahí sí, pero es muy, muy propia de Argentina. Y esa institución fue poderosísima en la década del 40 y del 50, cuando se creó inmediatamente después de su creación, y fue la base del peronismo. Perón decía que el peronismo tenía tres pilares porque tenía una chifladura mística, esotérica con el número 3. Entonces le gustaba hablar de tres de todo. Decía que era el partido justicialista, el partido peronista, el partido femenino y la CGT. Mentira. El peronismo estaba apoyado en la CGT. La CGT es el peronismo. Y cualquier persona que hable sobre el peronismo sin mencionar a la CGT es un pelotudo que está hablando porque el aire es gratis. No tiene la menor idea de lo que fue el peronismo. Así que le recomiendo, si busca información histórica fidedigna sobre lo que fue el peronismo, descarte cualquier autor, cualquier texto, cualquier video donde no se menciona la CGT al hablar del peronismo. Porque es como contar la vida de Einstein sin mencionar la relatividad. No tiene la menor idea de lo que está hablando el que habla del peronismo sin mencionar la CGT. ¿Qué pienso de la legalización de las drogas? Nada. Creo que la prohibición como método de combatir las adicciones a los narcóticos fracasaron de modo espectacular. Me temo que se va a aplicar con el tema de las drogas la misma mentalidad que se aplicó con las perversiones sexuales. Es decir, cuando un problema de salud alcanza dimensiones dantescas, decidimos que no es un problema y ya. En realidad está bien. Y listo, solucionado el problema. Me temo que eso es lo que se va a hacer con las drogas.
se va a declarar que la drogadicción no es una enfermedad y listo, se solucionó el problema. Divido el 2.